De las 2 de la tarde volvemos después de la música y bueno, la cortina, que seguramente te gusta mucho la cortina de Siempre Llegué Tarde. Estamos en vivo haciendo este programa hasta las 15 horas y te había adelantado cuando arrancamos el programa y te doy como en el capítulo de hoy y te cuento todo lo que va a pasar, que tengo una invitada en el estudio de la radio. No sé si ya estamos en streaming, así que buscanos, estamos en el YouTube del Diario Nuevo Día y en Facebook. Yo chequeo con Rodri todo, ok. Rodri me hace que sí. Y estamos con Micaela Titarelli, sí, quien fue mi compañera de trabajo, quien además co-conduce un programa de radio en otra emisora y además es integrante fundadora del Destilador junto a su familia. Bienvenida, Micaela, ¿cómo estás? Hola Pela. Bueno, muchas gracias por este espacio. Estoy muy contenta de poder contarles un poco de quién soy y la propuesta que tengo. Bueno, yo feliz de que estés acá en el estudio de la radio, bienvenida. Sí, yo también no conocía, así que... ¿Viste qué bonita? Estreno. Muy hermoso. Podés venir cuando quieras. Bueno, un poco contarle a quienes están del otro lado, yo voy a contar cómo te conocí, que en realidad no fue por el trabajo, fue hace varios años atrás en la FLIA, sí, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva de Río Gallegos. Allí se dio un taller. Así es, con de destilación. Y dije, ¿qué es esto de la destilación? Esa fue la puerta. ¿Que fuiste con tu papá? Fui con con los dos. Mi mamá y mi papá dio un taller, yo estuve en la parte de la feria, así que sí, fue la primera experiencia, así recién arrancaba el destilador. ¿Qué año fue, te acordás? No. 2018, sí, puede ser. Por ahí. Antes 2018, de pandemia, sí, es la nebulosa antes de pandemia. Porque fue en abril, creo que de 2018, que lanzamos el destilador como marca. Así bien, que sí, debe haber sido por ahí. O sea, muy nuevo el destilador. Totalmente. ¿Cómo sí nace? Bueno, el Desti en realidad fue un llamado a la acción de mi papá, porque mi mamá sufría muchas migrañas y una abuelita muy sabia le acercó semillas de lavanda. Entonces, a partir de ese acercamiento, para hacerse un té, mi papá dijo, bueno, ¿y por qué esto le va a ayudar al dolor de cabeza? Y empezó a investigar, a buscar información de los aceites y llegó a los aceites a partir de buscar información y dijo, bueno, ¿y esto cómo se saca? Claro, o sea, muy estudioso tu papá. Sí, muy estudioso, muy inventor, muy que ahí busca, ¿viste? ¿Qué hay? Más que allá no es como que creyó, fue ciega, esta lavanda es mágica y me va a curar, sino que dijo, no, ¿cuáles son las propiedades? Claro. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué este aceite o por qué esta planta me ayudaría o la ayudaría en los dolores de cabeza? Así que ahí empezó a investigar, comprarse libros, tenemos una biblioteca muy grande y descubrió el destilador. Entonces empezó a practicar, a destilar. Yo era muy chica, te estoy hablando de 2010 más o menos, o sea, varios años. Sí. Y bueno, yo en el futuro empecé a estudiar ingeniería en recursos naturales y que está asociado a esto, al uso de las plantas, el uso de los recursos naturales de forma sustentable, pero a la vez productiva. ¿Te influenció un poco la experiencia con el destilador y tu papá? En realidad empezó después, claro. Yo mi interés no estaba en la destilación, nunca estuvo en los aromas, yo era como olía y aparte me hacía doler la cabeza porque se le quemaba el aceite, salía con olores raros, destilaba, no sé, ajenjo, plantas que son amargas. Él investigaba, probaba todo. Todo. Entonces, ¿y vos no querías saber nada? No, cero. No sabía eso. Claro, yo era muy chica aparte. Y cuando empecé a estudiar también muchos dolores de cabeza, entonces mi papá, ¿qué hizo? Empezó a producir cosmética, empezó a hacer en realidad un ungüento, que hoy es mi producto favorito, que es una especie de pomada hecha con cera de abeja, almendra y el aceite puro de lavanda. Entonces ahí diluido cambiaba el aroma, cambiaba la textura, yo me lo podía poner en la piel, me ayudaba mucho en esos momentos de estrés y ahí dije, ¿qué es esto? Contame más. Y él, no, porque, claro, vos podés comprar envases y hacer tu propia empresa, tu emprendimiento, porque esto no se hablaba antes. Hoy en día sabemos que es un emprendimiento, pero te estoy hablando 5 o 6 años atrás. No era tan común, ¿no? Era muy incipiente decir emprender. ¿Qué estás haciendo? ¿Viste? Claro. ¿Qué estás revendiendo? Claro. Eso sí es o sea, o es Avon, o vendés tuppers, claro, o qué, ¿viste? Claro. Entonces, emprender. Bueno, y sí, vos podés hacer esto y podés vender y podés armar tu propia marca y tener tus etiquetas y elegir tus colores. Entonces yo así, flasheando, me acuerdo que hacía temporada de trabajo en Calafate, entonces me puse a idear un logo, preguntamos el nombre, él ya tenía un Facebook que se llamaba El Destilador y dije, bueno, vamos con el Desti.
listo. Y ahí quedó, y ahí arranqué. O sea, igual fue como una propuesta que, viste que hay gente que dice, oh, papá, bueno, sí, está bien. Vos lo tomaste en serio. Y yo estaba más surcando esos lados, y aparte también tenía un interés de trabajar, de tener mi propio dinero, no avanzaba mucho con la carrera y decía, bueno, no podía ver la parte práctica de lo que yo estaba estudiando y ahí estaba todo. Por ahí, o sea, claro. Estaba todo. Y agarré viaje, empecé a idearlo y ahí empezamos con las ferias, con los encuentros. Y conectado a esto de las terapias que vamos a hablar y a ahondar, mi papá me dice, bueno, eso se conecta con la aromaterapia, etcétera, etcétera. Y bueno, y se nos acerca una machi de Caleta Olivia, que tiene su escuela de terapias alternativas y demás, a hablarnos de este llamado ancestral que tuvo mi papá, porque fue algo también que él lo hacía en el campo o que sus abuelos hacían en el campo, pero para destilar, no sé, grapa. U otras cosas. O sea, había un conocimiento familiar. Había como algo, sí, aparte vienen del campo, mis papás, o sea, todo como muy conectado con eso, con hacer, ¿viste? Y usar los recursos. Entonces nos invitó a un encuentro en Caleta Olivia y ahí empezó a unirse las terapias alternativas con los aceites y que está todo relacionado, o sea, que tenía que complementar con eso. Bueno, y ya me perdí la pregunta. Sí. No, pero yo te estoy siguiendo la historia como que estoy escuchando un cuento. Pero pará, esta machi, ¿qué le dijo a tu papá? No, él se contactó de cómo había sido porque es una persona, mi papá, la verdad lo ves, es un señor bigotón, tiene un bigote blanco importante y hace algo que no se veía. O sea, que por lo general no mucha gente hace, claro. Y estaba conectado con esto de sanar, porque los aceites tienen un uso terapéutico, que nosotros nos rehusamos a compartir que su finalidad es terapéutica, porque obviamente tenemos que estar acompañados de certificaciones, habilitaciones, algo que avale para decir porque esto es para medicina, uso cosmético o medicinal, pero las plantas tienen sus propiedades y nosotros la forma en la que extraemos el aceite es tan puro y lo hacemos de una forma ética también, porque respetamos los tiempos de las plantas, buscamos materia prima de calidad y demás, hace que el aceite tenga todo lo que un libro te dice que tiene un aceite esencial, y lo corroboramos con análisis cromatográficos que se le hacen a esos aceites. Entonces tenemos un aval, pero cuesta entrar en el mundo de la medicina, es muy amplio, es muy difícil. Se abrió un poco más con el tema del cannabis, pero bueno, estas plantas también, o sea, de estas plantas se extraen un montón de cosas que nosotros usamos cotidianamente o que compramos en la farmacia. Entonces imagínate, si eso funciona, es como la planta directa no me va a hacer bien. El tema es cómo está administrado, de qué forma. Está bueno que menciones igual que hay un montón de procesos. No es que estás con el jarrito en tu casa y lo vendes. O sea, que podría ser una forma de iniciar un emprendimiento, pero ustedes van también por los avales y la cuestión legal. Pero no me quiero ir mucho de tema. O sea, es reinteresante el destilador. Volvamos, porque en realidad también estamos haciendo un nexo para llegar a la invitación que tenemos para ustedes que están del otro lado, que es una formación en Reiki. Sí. Reiki Usui. Usui. Te lo pregunté antes de salir del aire y si lo voy a pronunciar mal, que lo diga ella. Bueno, el Reiki Usui es uno de los tantos Reikis que existen. Es una terapia alternativa, es una técnica que desarrolló una persona, Mikao Usui, justamente, y que yo lo aprendí en el año 2018, si no me equivoco, también. Ese año fue bisagra, clave, clave. Lo aprendí ahí, vino un maestro, Mario Lombardi, de la Alianza Argentina de Maestros de Reiki, que lo que busca ese maestro es dar un marco legal y un marco ético a estas prácticas, porque no hay nadie que esté controlando quiénes son los terapeutas holísticos, a no ser que te recibas de un colegio, a no ser que alguien te las enseñe. No hay como un registro de... Claro, cuesta, o sea, uno se puede encontrar, sí, ahí vos entras a la página y puedes encontrar distintos reikistas asociados a esa alianza y que existen a lo largo del país y que vos sabés que vienen de un linaje, porque esto también te lo transmiten maestros, entonces vos tenés quién fue el maestro de tu maestro y el maestro de tu maestro, hasta que llegue a la raíz, que es Mikao Usui. Bien. Entonces, que es el creador de esta técnica. Bueno, yo aprendí con él y mi encuentro fue bastante
esotérico. ¿Por qué? Yo llego a la iniciación nivel 1 y 2, son 4 niveles, quiero aclarar. Okay. Este primer taller que vamos a dar, este curso, yo le digo iniciación, pero es un curso. O sea, es un curso intensivo de 5 horas /6. Es un montón. Es un montón, donde tenés, bueno, el nivel 1 y el nivel 2. Que ahí podés hacerte Reiki a vos y podés hacerle Reiki a otra persona. Pero ahí vamos a aplicar rapidito para no irme tanto. Cuestión es que yo llego ahí al Reiki porque mi papá tuvo un sueño donde un cuñado, que había fallecido, le dice que se haga cierto estudio en el cuerpo. Esto todo en un sueño. Todo en un sueño, una colonoscopía se tenía que hacer. O sea, así de específico de fue. Específico, o sea, él no tenía indicios de nada. No sentías nada. Y se salvó de un cáncer de colon importante porque estaba encapsulado ese tumor. O sea, ni siquiera se había desparramado, ni siquiera había dado síntomas, nada. Bueno, entonces durante la internación de mi papá, ¿viste? Nos intercambiamos entre mis hermanos a cuidarlos a la mañana, a la tarde y a la noche, y a mí me tocaba a la noche. Entonces le intercambio a mi hermana, ella estaba haciéndole un poco de reflexología en los pies, que es un masaje en ciertos puntos, y no sé, y mi papá dice, ay, cuidado que ahí me arde. Y claro, él tocó el punto donde le ardía el intestino, o sea, era así. Wow. Entonces le dice, ay, qué bueno sería que pudieras hacer algo más, dice, con tus manos. Como Reiki, ¿nunca pensaste hacer Reiki? Le dice a mi hermana. ¿Tu papá? Mi papá, mi hermana. El nivel de conocimiento de tu papá. Y porque los la libros apertura mental y todo, de los aceites hablan de estas terapias, hablan de la aromaterapia, hablan de los masajes acompañados de aceites, hablan de las flores de Bach, hablan de todo eso. Entonces, mi hermana como, bueno, sí, a mí me interesaría, pero yo la verdad que me manejo bien con esto, ella es profesora de judo. Entonces conoce la anatomía del cuerpo, conoce como más el tacto y... Claro. Ajá. Y si algún chico se lesiona o algo, viste, sabe cómo accionar frente a eso. Y dice, estaría bueno, complementaría mi trabajo. Bueno, y ahí a mí me quedó. Y en esa época estaba Facebook que te avisaba con como notificación los eventos próximos a vos. Sí. Y me avisó que, ponele, esto fue un miércoles, que el sábado había un taller de iniciación 1 y 2 en Reiki con este maestro. No, wow. Y había una promo 2x1 y le dije a mi hermana. Así fue. Pero estoy asombrada de cómo se dieron las cosas. Sí. O sea, tenía que ir por ahí. Tenía que ir por ahí. Así que me animé a ir y descubrí, obviamente, cosas que hoy lo veo y en su momento yo era muy niña y muy desconocida del alcance que podía tener. Y así seguía avanzando, el maestro vino acá también a Río Gallegos, donde dio su nivel 3 y 4, y es más, ahora esto está avalado, taller, por el mismo maestro. El taller que vas a dar vos, sí, está avalado por tu maestro. Por el maestro, buenísimo. Claro. Y entregamos certificado y todo, como para que también la gente tenga su linaje y tenga su iniciación presencial, porque hay mucha gente que detrás de estas terapias vende algo que no es. Okay. Que eso hay que aclararlo, que te pueden iniciar a distancia y demás. No, la iniciación es presencial, yo tengo que tomar tus manos, colocar los símbolos del Reiki en tus manos y esa es la forma en la que vos tenés de aprender y de seguir practicándolo. O sea, no caigamos en estafas, porque a veces en búsqueda de sanación o la misma desesperación te hace buscar alternativas que por ahí no están avaladas. Y ¿sabés qué? Antes de seguir, porque siempre me gusta hacer como un parate y decir, bueno, no todo el mundo sabe lo que es el Reiki. ¿Cómo lo explicamos de manera sencilla? Porque recién dijiste símbolos y es como como ¿qué ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y tantas señales, pero en sí, si yo tuviera que decir simplemente qué es el Reiki, ¿cómo lo explico? ¿Hay una manera fácil de explicar? Sí, obvio, es energía espiritualmente guiada. O es energía universal espiritualmente guiada. Ajá. Esa es la definición. Pero ¿qué pasa? Yo soy una especie, el terapeuta es una especie de canal energético donde por medio de la imposición de manos trabaja sobre los 7 chakras principales que tenemos en el cuerpo. Digo 7 principales porque hay un montón más, pero los 7 más estudiados, el chakra de la corona, de la raíz, de la garganta, el corazón, el chakra del plexo solar, el sacro. Entonces, esos funcionan como una especie de engranaje donde trabajan sobre el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, el cuerpo físico. Se estudian sus asociaciones a los órganos, a distintas emocionalidades. Entonces, el Reiki lo que busca es equilibrarlos. O sea, que esos engranajes funcionen y que la energía de nuestro cuerpo corra y fluya bien. Bien. O sea, que no esté bloqueado, sanar desde ese lugar. Entonces es un proceso muy personal, es interno, obviamente uno no lo puede ver, o sea, inmediatamente, tiene que estar atento a lo que acontece después de esa sesión.
Y su principio biológico, por así decirlo, que me gusta decirlo, pero es mucho más profundo, ¿no? Pero básico, es que el cuerpo se relaja y las células empiezan a funcionar mejor. Bien. Porque en qué momento nosotros nos damos el espacio para, ni siquiera cuando nos vamos a descansar, porque el cuerpo sigue conectado al celular, la mente sigue conectada a algunos pensamientos intrusivos y demás. Entonces, ¿en qué momento realmente nuestro cuerpo descansa? O sentimos que descansamos, o que entramos en un momento de meditación, ni siquiera cuando salimos a caminar, porque estamos sacándole foto al perrito, que al cielito, que el agua, no paramos. No. Entonces el espacio, cuando uno da una sesión de Reiki o cuando se hace a uno mismo, que son alrededor de 40 minutos la sesión que dura, ¿entendés eso? ¿Entendés? Le das importancia a dónde está tu cuerpo en ese momento, dónde están tus pensamientos, lo que tenés que dejar para después, lo que tenés que dejar que pase y que siga. Entonces, para mí la importancia que tienen estas terapias en general, incluso cuando te haces masajes y todo, es darle al cuerpo relajo, el respiro que necesitamos. Descanso, y claro. Es que es muy difícil lograr parar porque vivimos Total. en un contexto, ¿no? Como de social, económico y demás, que todo el tiempo te empuja a seguir, que no podés frenar. Incluso te hace sentir que si te tomaste un tiempo para vos es como, uy, no estoy siendo productiva, por decirte, Sí, ¿no? sí. Y en realidad es como romper con ese ciclo, esa vorágine. Sí. Así que bueno, eso trabaja con símbolos que están pensados, están hechos de protección, de serenidad, de calma y con la meditación, básicamente. Eso, y con los puntos estos que nombraba de los chakras. No es una terapia donde alguien toca el cuerpo, sí se sirve para complementar con masajes. Y el terapeuta lo que va haciendo es afilando sus sentidos para interpretar información que te puede llegar de la otra persona, porque uno está teniendo acceso al campo energético, al aura de esa persona. Entonces hay información, hay cosas que uno puede ver, oler, sentir, y obviamente no es un diagnóstico, por más de que uno esté asociado. Yo siempre quiero dejar en claro esto, la medicina no hay que obviarla, o sea, esto es una terapia que complementa distintas acciones que nosotros podemos tener a diario para sentirnos mejor. Bien. Pero no es la clarísimo. solución, o sea, no es simplemente la sanación, hay otras cuestiones, pero que sirve mucho, sirve muchísimo para relajar, para bajar un cambio y para entender cuestiones. Hace mucho tiempo, pero muchos años, tenía que elegir una temática con una compañera en la universidad para escribir una nota. Estábamos cursando gráfica, que es una materia para escribir. Y dijimos, vamos a ver qué es esto del Reiki. Yo cuando entraste te dije, no sé mucho, sigo sin saber mucho, pero me acuerdo que y no me puedo acordar ahora el nombre de la profe, o de la facilitadora, porque no es profe, y dijo, si quieren saber tienen que hacer una sesión, que era grupal. No sé qué tipo de Reiki era, mira, y me pusieron las manos en la cabeza, no me tocaron, así como de lejos, se me duerme, siento cosquilleo, escuchaba que hablaban, y yo decía, ¿qué tiene mi cabeza? ¿No? Como, ¿qué está pasando? Se ve que había algo ahí en mi mente. Sí. Yo iba precisamente a algo muy racional, o sea, yo me imaginé que iba a hacer una entrevista, y después la iba a desgrabar y iba a escribir una nota, y me hicieron hacer la sesión. La experiencia. La experiencia, sensorial. obviamente fue mucho más rica la nota que escribimos después con mi compañera, pero les pasó eso, y yo me quedé así como, ¿por qué están recibiendo? Claro. Estoy pensando en la materia que tengo que entregar, ¿por qué se quedaron ahí? O sea, fue algo muy extraño para mí, pero que sí, me abrió así como una puerta, una ventanita. Sí, y bueno, eso busca. A veces el que lo imparte, a veces no te dice nada. Claro. O sea, se queda en silencio, y otras veces, si tiene cierta confianza o si le das el lugar, puede haber un intercambio, un ida y vuelta. Bueno, yo sentí esto, yo interpreto, o puedo, no sé si te resuena, si te parece. Es como también llevarse algo tangible, sutil dentro de las sesiones. Pero bueno, vuelvo a repetir, no es un diagnóstico, no es la verdad completa, o sea, se termina de racionalizar, o uno lo interioriza cuando interpreta su propia vivencia o su propio significado, porque yo no te conozco. Claro. O sea, cuando uno abre gabinete puede entrar cualquier persona, y en esta misma entramos o por ahí buscamos ayuda cuando estamos desesperados. Sí. Y quiero decir que tratemos de buscar ayuda antes, porque hay formas de vivir la vida que están asociadas a estas técnicas que nos sirven a diario,
que no solo en los momentos de desesperación. Claro, no llegar a lo último. No llegar a lo último, porque ahí es como explota todo y vamos a tener mucha información, no vamos a saber hacia dónde ir, vamos a creer todo lo que nos digan como una verdad única, y esto no, esto es una filosofía también de vida. Hay dentro del Reiki filosofías de vida, hay unas frases que se nombran, preceptos. Entonces vos tenés que saber que no es solamente una terapia, sino que es todo un conjunto de hábitos y de formas de ver la vida. Bien, y hablemos ahora entonces de esta iniciación, que es intensiva, ya dijimos 5 horas más o menos. Sí. ¿Cuándo se va a dar? ¿Dónde? Se va a dar el 8 de diciembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde más o menos, con un periodo de descanso en el medio, en el Centro Gallego. Eso. Okay. Puedes venir solo o acompañado. El valor del taller, si venís acompañado, tiene un descuento. Se puede pagar en 2 partes. Bueno. Y hay que saber algo, o sea, digo, todo lo que contaste, ¿puedo ir así sin saber nada? Sin saber nada. Dispuesto a aprender. O sea, dispuesto a no juzgar un conocimiento nuevo, no juzgar esta filosofía de vida, sino tratar de interiorizar, de aprenderla, de como hacerla propia en el momento en el que te la están enseñando. Y va a ser así como te conté yo, que de repente había gente poniéndome manos en la cabeza, o también algo teórico. Es teórico, hay un manual que acompaña el curso, y hay una parte práctica. O sea, en mi caso, cuando yo lo hice, estábamos todos sentados, pero yo voy a llevar una camilla, porque la idea también es que la persona esté recostada. Vos podés hacer Reiki sentado, a distancia, parado. He escuchado mucho eso de distancia. Sí. Como decime el nombre de tu amiga y le hago Reiki. Sí. ¿Eso? Sí. Sí, eso es útil, okay. se puede, se hace. Es más, los reikistas tienen, se le dice parrilla, donde uno intenciona y puede intencionar más de una persona. Es un momento del día donde son 15, 10 minutos que intencionás esa parrilla y envías energía positiva, es bien. Eso. Espiritualmente guiada, porque uno elige cuál es su guía espiritual para dar estas sesiones. En mi caso, por mi experiencia personal, yo elijo a la Virgen María como una imagen de mujer, de fortaleza, así como tuvo que aguantar y soportar cosas, tuvo su especie de recompensa, y su representación en todas partes del mundo es como muy fuerte, todo el mundo la alaba, la adora como tal. Entonces, bueno, para mí, en mi experiencia de vida en general, es la Virgen María. ¿Por eso elegiste el 8 o se dio también? Se dio. Wow. Se dio. Porque también el mensaje de esto es la primera vez que lo voy a hacer. Obviamente tengo mis nervios asociados, porque me gusta que la gente que viva una linda experiencia y yo poder también transmitirlo. Doy talleres de destilación, de aceites, de experiencias sensoriales. O sea, no es la primera vez que me expongo frente a grupos, pero sí es algo nuevo, porque es la primera vez que doy esta iniciación. Y bueno, me animé, mandé un mensaje estando en Calafate, me acuerdo, al lugar. Hola, está disponible para las primeras semanas o el primer fin de semana de diciembre. Y me dice, no, está todo ocupado, podría ser para la segunda. Y al rato, sin que yo le contestara, me dice, el 8 se liberó. Es lunes, feriado, el 8 se liberó, dice, teníamos una fiesta, pero está disponible. Bueno, lo quiero, lo puedo anotar. Reservalo, claro. Y yo con todo eso que no tenía pensado, no tenía preparado nada, listo, dale. Y bueno, y tiene un significado también personal. Claro. Que es fuerte para decirlo al aire, pero es una fecha donde un sobrino que tengo se suicidó. Entonces también es importante nombrar las cosas, hablar, porque de esa forma igual uno va sanando. Y a esto va relacionado a que cuando uno abre gabinete, la gente viene con muchas cuestiones así fuertes, o suicidios, o duelos, o separaciones, situaciones muy extremas o enfermedades, donde bueno, tenés que estar ahí dispuesto a acompañar, tal vez con el silencio, pero con esa imposición de manos y esa técnica que sabes que le va a causar bienestar a esa persona. Y esta iniciación es para gente que quiera sanar o que también quiera ayudar a sanar a otras personas, entiendo, ¿no? Es como adquirir esas herramientas que pueden servirte para vos, para los demás, o en el momento que estés listo, preparado. Sí, este nivel 1 y 2 trata de eso. ¿Qué es el Reiki? Se hace toda una introducción y toda una explicación de qué es, la técnica como tal, después cómo hacerte auto-Reiki y cómo hacerle a los demás. Bien, ¿dónde se tienen que comunicar? ¿Cómo tienen que hacer? Pueden escribirme al WhatsApp a 2966-467990 o por Instagram en el Destilador FTE.
De Calafate. De Calafate. Busquen el destilador. El que les va a destilador salir. en Google le sale todo, le sale el nombre, le sale el WhatsApp, todo. Buenísimo. Gracias, Mica. Gracias a por ustedes. todo. Micaela Titarelli, lo digo así Tana porque más Tano que ese apellido no hay, de que vino a Río Gallegos hace tiempo. No, yo estoy como impresionada por toda esta historia. Algunas cositas conocía, otras no. Muchas no conocía de cómo se fue dando todo. No te pierdas esta iniciación, no te quedes con las ganas de saber y conocer un poquito más. Después, si no querés, está, pero la herramienta está ahí para vos. Esto va a ser en el Centro Gallego el 8 de diciembre de 10 a 15 horas. Ya sabés, Micaela Titarelli, la buscás en redes o el destilador del Calafate para más información. Ya pasaron 30 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a ir a un tema musical, nos acomodamos y ya volvemos.